siempre he sido realista conmigo mismo, sabía que yo no era un futbolista para estar en el primer equipo del Real Madrid. Era la idónea, ¿no? Porque era una persona que sabía manejar muy bien los egos de los jugadores, era una persona muy dialogante, muy psicóloga. Fue espectacular, pues como uno de los años más divertidos de mi historia deportiva, de mi carrera. Todos parecíamos mucho mejores jugadores de lo que éramos. Pues la falta de unión entre directiva y equipo hizo que el propio equipo al final se rompiese, y yo estaba casi toda mi carrera pesando 92, 93 kilos, a mí me hace bajar a 86, quizá que más ha apostado por mí justo junto con Antonio Tapia, ¿no? El puente Bernabéu-Rosaleda fue garantía de éxito entre finales de los 90 y principios de los 2000. Más de una docena de futbolistas cogieron esa ruta para irrumpir en la élite, vestiendo la blanquiazul. Hoy recibe la matraca un central que se codeó entre galácticos, pero que tuvo que venirse al sur para hacer bien la labor. Capo de aquel Super Málaga B de Tapia, y prácticamente igual de importante luego cuando el baenense tomó la rienda del primer equipo, aunque fue parte del mejor Racing de la época moderna, que se recuerda. Lo que le cambió la vida, a buen seguro, fueron sus 14 años en Rusia, a orillas del Volga, donde un poco más y te pone una estatua, ¿no? César Navas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas, ¿qué tal? Un placer estar contigo. Estamos con César González Navas, nacido en Madrid el 14 de febrero del 80, estuvo 4 temporadas en el Málaga, del 2003 al 2007, y en el primer equipo disputó 67 partidos, marcando 4 goles. César, la primera reflexión que me hice un poco a esta entrevista fue que has sido bastante low profile durante tu vida deportiva, teniendo en cuenta tu historia, ¿no? Que te has mantenido un poco distante de la prensa, o quizás puede ser solo una percepción mía. La verdad es que a nivel prensa, pues sí que por mi manera de ser, quizás una persona que no me gusta mucho pues estar en el foco, y el tema de las entrevistas, de las cámaras y demás siempre me ha dado bastante apuro, así como decirlo. Soy introvertido, me cuesta mucho el soltarme cuando hay una cámara adelante, y quizá por ahí pues a lo mejor mi perfil como futbolista a nivel prensa y demás pues no ha sido muy popular. Bueno, empezando un poquito, por lo que he visto, por lo que he bicheado, ingresaste tarde, ¿no? En la cantera del Madrid con 14, 15 años, ¿fue? Sí, justo en cadete, sí, con 15 años ingresé en el Real Madrid. ¿Y cómo se da esa llegada a la fábrica, César? Pues yo desde pequeñito iba mucho a ver al Móstoles. Mi padre era directivo del Móstoles, un equipo de tercera división de aquí de Madrid. Y pues nada, me gustaba muchísimo el fútbol. Entré en el equipo de ahí de mi ciudad, que es el Móstoles, y poquito a poco pues se me iba dando bien, ¿no? Sí que es verdad que aunque tenía el sueño, como cualquier niño que le gusta el fútbol, de ser futbolista profesional, nunca me planteé ni siquiera el hecho de poder estar en el Real Madrid, ¿no? Y en mi época, pues a lo mejor de infantiles o primer año de cadete, recuerdo que me llamaron de la selección madrileña de fútbol, y bueno, pues estuve en 2 campeonatos, y por ahí pues sí que recuerdo de llamadas a mi casa, ¿no? Del Atlético de Madrid, del Rayo Vallecano, del Real Madrid. Y bueno, pues con mis padres siempre le dimos mucha importancia a los estudios, y bueno, pues me costó bastante quizá dar el salto de decir, hostia, si sé que voy a un Real Madrid o a un Atlético de Madrid, ya los estudios como que los aparcas un poco, ¿no? Pero bueno, hablé con mis padres, fuimos en ese sentido claros mutuamente, ¿no? Ellos me obligaban a aprobar todas las asignaturas, y yo me comprometí a hacerlo mientras que estuviese en el Real Madrid, y con 15 años, pues nada, decidimos dar el salto. ¿Y qué te hizo decantarte por el Madrid? ¿Los colores quizás o qué fue? Sí, los colores. Sí, no me cabe duda que cualquiera de los otros equipos también eran equipos importantes en los que poder desarrollar una buena, sobre todo, pues carrera como futbolista, o incluso pues como chico, pues aprender y desarrollarte. Pero sí que los colores en ese sentido tiraron bastante. Sabía que era mucho más difícil también progresar en el Real Madrid que en los otros equipos, pero bueno, sí que el hecho de ser madridista pues decantó la balanza. Y siendo de Móstoles, César, y prácticamente de la misma generación, ¿no? Tú del 80, Casillas del 81. Imagino yo que en la calle o en el barrio habríais echado alguna pachanguita ya juntos, ¿no? De pequeño o no. O imagino que os conocíais, ¿no? No, o sea, Móstoles al final es grande, y justo ¿Sí? vivíamos en zonas muy separadas. Yo muy en el centro, que mis padres son pues, de familia, abuelos y demás, muy de Móstoles, y él vivía más a las afueras, y sí que es verdad que no nos conocíamos, y bueno, ya una vez que estuvimos en la cantera, creo que ya mi segundo año en el Real Madrid, él venía un año por debajo de mí, subió, y bueno, pues sí que hemos compartido muchísimos viajes en
en coche, entrenamientos y demás. Y sí que, bueno, pues con Iker pues hemos crecido prácticamente juntos. César, a mí me interesaba preguntarte también, sobre todo en la época de desarrollo, de crecimiento, el tema de la altura. ¿Cómo te influye en ese crecimiento ya desde pequeñito, de la cantera del Madrid? Pues por una parte, siendo pues eso, alevines, infantiles, siempre suele dar el caso de cuando son jugadores muy grandes. Fíjate que en esas edades ya se nota la presión un poco de los otros equipos, de los padres, ¿no? Este niño no es infantil, este niño no es alevín y demás. Pero bueno, sí que luego a nivel físico pues es una ventaja, ¿no? Para poder jugar al fútbol. Quizá mi estatura al final, ya como adulto, pues, desde mi punto de vista para ser futbolista es complicado, mido 1,97 y muchas veces en situaciones de juego pues te complica mucho pues, en los espacios reducidos, en espacios cortos, el poder tener esa dinámica de un futbolista más pequeño. Pero sí que el hecho de tener esa altura, ser central, creo que ya cuando fuimos en el Real Madrid en cadetes, pues me dio un 85 o algo así. Yo me acuerdo, fíjate, el año antes de fichar por el Madrid, de jugar con el Móstoles contra el Real Madrid, y joder, pues los veías a todos, sean todos altos, guapos, no sé, con el traje del Real Madrid te llamaba la atención, ¿no? Y esa cosa, sobre todo en el Real Madrid sí que se buscaba mucho pues que físicamente los jugadores sean muy poderosos, muy fuertes, y en ese sentido pues me ayudó mucho la altura para poder firmar por el Real Madrid. Y la primera vez que entras en un vestuario allí de la cantera del Madrid, ¿qué recuerdas? ¿Qué te encontraste? ¿Qué sensación viviste? Sí, pues lo recuerdo como si fuese ayer. Iba con otro compañero mío del Móstoles, que firmamos los dos juntos, y allí cuando entrabas en lo que es hoy en día academia, que se llama, ¿no? La Academia del Madrid, había un vestuario gigante, diáfano, que al final pues, tenía repartido por percheros un poco las zonas, pero te veías con todo el mundo, ¿no? Sí. Y la verdad que la sensación fue un poco de aturdimiento, de nervios, de un poco darte cuenta de que es un paso muy importante, aun siendo pues, un chaval de 15 años, el estar en el Real Madrid. Y ya el primer entrenamiento, ver el nivel que tienen tus compañeros comparado con el equipo del que venía, pues joder, la verdad que me costó un montonazo adaptarme. No fue nada fácil y bueno, pues me costó pues, casi un par de meses el ir a entrenar, estar tranquilo, ser yo mismo y disfrutar en el campo. Yo creo que me metí demasiada presión y pues igual el hecho de a lo mejor de ser también del Real Madrid, madridista, muy, muy fan del fútbol, pues también te hace pues, la presión de querer agradar desde el primer día. Fue lo que me hizo a mí quizá presionarme demasiado y me costó un montonazo adaptarme, sí que es verdad. Ahí estaría Del Bosque, de jefe de la cantera. ¿Tuvo algún rol en tu desarrollo profesional allí? Sí, desde que entré en la cantera hasta, no sé en qué año empieza Vicente a entrenar al primer equipo, yo creo que es en, no sé si en el 2000, 2001. Cerca del 2000, sí. Sí. Él estuvo como director de la cantera y sí que es verdad que dentro de la labor que hacía era espectacular, que veía casi todos los entrenamientos de todos los equipos y aunque era una persona distante que no tenías contacto con él, pero sí que le veías en el día a día muy, muy preocupado, se sabía el nombre de todos los jugadores, sabía el desarrollo de cada uno y sí que con Vicente pues luego subí al primer equipo muchas veces a entrenar con él y bueno, pues sí que es una persona que también pues dentro de mi trayectoria deportiva pues ha influido, ¿no? ¿Quién eran los que más te llamaron la atención cuando llegaste a ese primer equipo tuyo en la cantera del Madrid que luego llegaron, o que quizás a lo mejor porque sea no llegaron, pero que eran unos jugadorazos? Sí, pues yo estuve 4 años en el filial, la verdad que Sí. demasiado tiempo y hubo pues muchísimo cambio generacional también dentro del equipo. Yo cuando subo pues, con 19 años, mi primera etapa en el Castilla, están Fernando Hierro, Manolo Sanchís, sobre todo ellos dos, ¿no? Que son para mí referentes en mi posición como central, quizá los jugadores que más me llamaron la atención, pero bueno, luego pues obviamente Raúl, Guti, jugadores también que por talento y también pertenecientes a la cantera blanca, pues eran espejos para la gente que veníamos de abajo. Y sobre todo Hierro y Sanchís me fijaba mucho en ellos, en el día a día, pues cómo entrenaban, pues cómo decidían, tomaban decisiones en el campo. Y luego se pasó al Madrid de los Galácticos, ¿no? Ya con Luis Figo, con Zidane, que era una auténtica locura, con Ronaldo, Roberto Carlos, que sí que es verdad que bueno, pues subías a entrenar y simplemente disfrutar en directo del fútbol de estos jugadores, pues era un espectáculo. ¿Cómo era el trato, ahora que has mencionado a Hierro, Sanchís, que lo tenía un poco como referente? ¿Cómo era el trato de estos jugadores tan veteranos, tan asentados ya en la élite con el canterano, con el chaval que llegaba al primer equipo? A ver, al final para ellos es difícil. Una vez que pasa el tiempo, ¿no? Cuando vas a entrar con ellos y estás en el día a día, pues quizás notas un poco de distancia, ¿no? Entre los chicos que subíamos de abajo y los que están en el primer equipo, pero también lo que fue un jugador del Real Madrid con la presión que sufre, tantas competiciones como juegan, ¿no?
y el trato pues era más distante. Luego ya, en mi segunda temporada del Castilla sí que Hierro tuvo una lesión larga y estuve mucho tiempo con ellos, hice la pretemporada y demás, y ya el trato fue mucho más cercano. La verdad que, bueno, pues ya en el día a día, pues cuando ya eres uno más casi de la plantilla, pues el trato mucho más cercano. Sí que es verdad que por edad pues te juntas más con la gente joven o gente que ha estado en la cantera, pero pues gente como Fernando o Manuel Sanchís pues me han dado consejos muy importantes, muy válidos. Y lo que te digo, sobre todo el día a día de verlos a ellos, pues te hace mejorar también a ti. Es un aprendizaje pues increíble. Cuando llegas a codearte ahí con el primer equipo, pongamos un poquito en contexto, el primer equipo del Real Madrid ahí era el Madrid de las 3 Champions en 5 años, con Del Bosque al volante, la llegada de los Galácticos, como has dicho antes, la política de Zidanes y Pavones. En cuanto a vestuario, está por ahí Ronaldo, Figo, lo ha dicho Raúl, Zidane, Roberto Carlos, Fernando Hierro. Visto desde fuera, tenía que ser un vestuario difícil de llevar por tantos egos que había ahí, ¿no? Sí, o sea, yo creo que Del Bosque, yo creo que la principal labor que tenía era pues mantener el equipo compacto, a la gente contenta, a la gente pues con ganas de trabajar, ¿no? Es difícil cuando tienes tantas estrellas tener a todo el mundo contento. Bueno, por suerte, sí que la plantilla está un poco diferenciada, ¿no? Entre los que eran titulares galácticos, que había pues 12 13 futbolistas como más llamativos, luego un grupo de nivel medio y quizá luego canteranos. Eso le facilita un poquito, pero sí que es verdad que, bueno, que tener estos jugadores de ese nivel en el día a día, pues hacía que quizá la figura del Bosque pues era la idónea, ¿no? Porque era una persona que sabía manejar muy bien los egos de los jugadores, el día a día, pues quizá pues, era una persona muy dialogante, muy psicóloga, y el vestuario, pues al final son personas como todos nosotros. Los primeros días que entras a un vestuario así, pues entras ahí acojonado, un poco sin saber con quién hablar y qué hacer. Pero bueno, luego al final te das cuenta que pues igual que bromeamos en vestuarios más humildes, pues se bromea igual, la gente es súper maja y la verdad que fue una experiencia fabulosa. Si te tuvieras que quedar con un galáctico por cómo era como persona, ¿con quién te quedarías de esa época? Sí, pues yo creo que quizá Zidane, ¿no? Para mí ha sido pues caballero como persona, como futbolista, en el campo, fuera del campo. Quizá era una persona muy, muy introvertida también, pues, cuando estabas con él entrenando no era de los jugadores a lo mejor más divertidos o más graciosos o más habladores, pero siempre era educado, siempre era muy buena persona, entrenando siempre al 100% y luego pues con las habilidades técnicas y demás que tenía, pues el complemento perfecto. También me llamó muchísimo la atención Fernando Redondo en su día. Que es un poco la imagen también de Zidane, ¿no? Un tío súper educado, elegante, trabajador y también como futbolista increíble. Quizás sean los dos jugadores que más me han impactado a mí, teniéndolos en directo. Lo de enfrentarse a Zidane, aunque fueran los entrenamientos, era o muy difícil o quedarse embobado porque casi era pura poesía, ¿no? Sí, la verdad que es lo que te digo. En el momento que estás ahí quizás no lo valoras tanto porque lo ves como tu día a día, pero luego, según pasa el tiempo, dices, joder, es que tenía suerte de estar entrenando con futbolistas. Y es un poco lo que tú dices. Sí que es verdad que joder, pues estás entrenando y estás viendo cómo hace un control un futbolista, cómo le pega a portería, cómo se desmarca, cómo toma decisiones y aparte de aprendizaje, pues es una experiencia, joder, pues que no todo el mundo puede tener. La verdad que me siento afortunado ahora que pasó el tiempo, ¿no? de haber compartido mucho tiempo de entrenamiento con estos futbolistas. Hablando de gestión de egos, en tu último año en el Castilla tuviste a López Caro, que lo ficharon del Mallorca. Era un entrenador, según he leído, de mano dura, ¿no? Que contrastaba bastante, ¿no? Con la figura del Bosque. Sí, yo en el primer equipo luego incidí ya con López Caro cuando sube al primer equipo. No, en el filial. En el filial sí que nos apretó que no vean, macho. Veníamos de estar con Paco Bullo, que era un entrenador mucho más tranquilo, más de la libertad. Y de repente vino López Caro y joder, por una parte incrementó muchísimo el nivel de exigencia en los entrenamientos, nivel táctico y fue un entrenador que me sorprendió para muy bien. Sí que consiguió con ese filial una promoción de ascenso que por un punto no conseguimos subir. El año siguiente luego fue más complicado porque éramos muchos jugadores que estábamos entre el primer equipo y el filial. Pero sí que, joder, López Caro, la verdad que fue un entrenador que sí, mano dura, pero a la vez con mucho sentido. Fue uno también, López Caro, de los primeros técnicos que incorporó en el fútbol español la figura de un psicólogo en un equipo y más de chavales, como era vuestro caso en el Castilla.
¿Sacudía mucho a él en esa época para afrontar lo de los temas de salud mental o era un poco tabú todavía? Pues la verdad que fue, como tú dices, de las primeras veces que se vio, ¿no?, en el mundo del fútbol la figura del psicólogo, y por nuestra parte se intentó utilizar esa figura, pero sí que es verdad, fue con Chema Buceta, me acuerdo perfectamente de Chema, una gran persona y gran profesional, pero bueno, fue un poco light, fue un poco toma de contacto, yo creo, por parte también a lo mejor del entrenador, del mismo Real Madrid, ¿no?, para ver cómo funcionaba. Y recuerdo que sí que teníamos charlas por grupos y íbamos pasando un poco por él, pero no íbamos a profundizar. Yo creo que fue un poco toma de contacto por parte del club para ver cómo se asimilaba dentro de un equipo de fútbol la figura del psicólogo. Yo creo que es súper importante. La verdad que en su día no se le da importancia, pero sí que, joder, hemos visto, ¿no?, muchísimos casos de futbolistas que a nivel de estrés, a nivel mental, la presión que te crea el hecho de tener que exponerte cada domingo a jugar no es sencillo, y el hecho de que tener un psicólogo yo creo que ayuda un montón. Sí que es una figura que yo creo que es fundamental hoy en día. César, sumaste 108 partidos en tus 4 temporadas en el Castilla, sin llegar a debutar nunca con el primer equipo, aunque te sentaste en el banquillo 4 veces. ¿Cómo recuerdas aquella primera convocatoria? Creo que fueron con 19 años, octavos de final Copa ante Zaragoza, ¿no? Con Del Bosque. Sí. Sí, pues con mucha ilusión. Sí que siempre he sido realista conmigo mismo, sabía que yo no era un futbolista para estar en el primer equipo del Real Madrid. Ah, sí, ¿por qué? Sí, como te comentaba al principio de la entrevista, por mi altura y condiciones físicas, yo era un jugador que en distancias largas era rápido, pero en distancias cortas, quizá pues por el estilo de juego que tiene el Real Madrid, atacar tanto al final en tus espaldas dejan muchísimos metros. Y no era a lo mejor ese tipo de central tan rápido como para destacar en el Real Madrid. Siempre fui, de aparte, un futbolista que me costó madurar. Con 19 años tampoco estaba yo preparado Pero luego todavía. llegaron Pavón, Rubén, que son centrales de perfil parecido, ¿no? También, ¿no? Sí, o sea, quizá ellos, no sé, son más, tienen otra no sé, como otro tipo de físico. Son quizá en Sí. distancias cortas más rápidos. Yo en distancia larga era rápido. Y el Real Madrid te exige al final, pues eso, una pérdida de balón, el presionar, un balón largo, el ser rápido. Y quizá en esa época, pues no, sinceramente no me veía y tampoco tenía condiciones, lo que digo, físicas para estar en el primer equipo. Entonces, aparte de la ilusión que te hace la primera convocatoria con el primer equipo de poder debutar, pues yo siempre he ido con el primer equipo, sabía que un poco que no era mi sitio, ¿no? Sabía que estaba un poco ahí, pues siempre por bajas de algún jugador, por circunstancias siempre, no por mi rendimiento, y quizá era un poco duro conmigo mismo en ese sentido. O sea, realmente no tenías la esperanza de que te llegara, que tú sabías tu rol de aquí estoy para completar los entrenamientos, pero realmente en el club no me tienen en cuenta como un futurible para la defensa. Sí, un poco, sí. O sea, no era tonto tampoco y sabía que por ahí iban los tiros, ¿no? Estábamos en el filial 3-4 centrales, subió Pavón, subió Rubén, yo estaba un poco como último central y sí que, bueno, pues sabía un poco que no era un jugador que Del Bosque viese con opciones de estar en el primer equipo. Entonces, pues bueno, vas convocado con muchísima ilusión de poder debutar, de poder demostrar el jugador que eres, pero a la vez sí un poco pues sabía que iba porque, bueno, pues había bajas en el equipo y que iba a ser muy difícil que me sacasen. Oye, y tu salida al Málaga con 23 años, ya un jugador realmente hecho, aunque no había jugado todavía en primera división. ¿Cómo se da ese fichaje por el Málaga, César? Sí, pues bueno, el Madrid al final, yo desde el primer año que estuve en el Castilla tuve ofertas para marchar y sí que desde el director deportivo en aquella época era Ramón Martínez, hubo un tiempo también que fue Jorge Valdano. Siempre se me insistió un poco de poder ayudar estando en el Castilla para apoyar siempre posibles bajas del primer equipo y siempre me vendían un poco que podría ser un futurible del primer equipo y por ahí pues alargué de más mi estancia en el Castilla. Igual que te decía, con 19 años no me sentía yo preparado, ya en el momento que salgo del Castilla con 23 años, que ya es una edad, la verdad que para mi punto de vista demasiado grande para estar en un filial, pues me surgen muchas opciones de poder jugar, hablo con algún entrenador que me quería, de Español, de Alavés y demás, pero ninguno te deja claro que puedas jugar, ¿no? Y yo lo que quería al final era llegar a un equipo en el que pudiese jugar. Tenía muchos compañeros del Castilla que habían salido a equipos de primera, que luego no jugaban y al final, pues, por estas edades hace falta jugar y evolucionar.
Y por ahí surgió la posibilidad del Málaga con la opción de, pues eso, de estar en el filial en segunda división y, bueno, a pesar de que era un filial, ya era segunda división y coger minutos en esa categoría me pareció muy interesante. También tenía luego la posibilidad de poder optar a jugar en el primer equipo y, bueno, me pareció que dentro de las opciones que tenía era en la que más iba a jugar, en la que más iba a evolucionar y siempre con la posibilidad de poder estar en el primer equipo que estaba en primera división. Era el año 2003, ese Málaga post-Peiró, ¿no? Que llegas al filial de Antonio Tapia, recién ascendido a segunda, que se refuerza con hombres que luego fueron importantes también en primera como tú, como Goitia, como Diego Castro, Iván Hernández. ¿Cómo os abraza el grupo sólido que ya había hecho de años anteriores? Los Juan Rodríguez, los Nacho, los Juanma, Alessi, Geijo, Manolo Gaspar. Sí, pues la verdad que fue espectacular. Recuerdo mi primer año del Málaga B, pues como uno de los años más divertidos de mi historia deportiva, de mi carrera. ¿Ah, sí? El grupo, la verdad que, bueno, en principio sí que es verdad que veníamos 4 o 5 futbolistas de fuera, cobrábamos más dinero que la gente que estaba allí. Y sí que las primeras semanas, pues, joder, el rumores en el vestuario de lo que vienen cobrando estos y tal, siempre está ahí, ¿no? Pero bueno, eso en cuanto pasan 4 o 5 entrenamientos se superó. Y la verdad que el ambiente en ese equipo era increíble. Yo me lo pasé muy bien. Había un grupo humano fabuloso, con muchísimas ganas de trabajar, de aprender. Y luego, aparte, con gente divertidísima en el día a día. No conocerías prácticamente a nadie, ¿no? De ese equipo, porque venían todos de segunda vez prácticamente. Sí, o sea, conocí a Albert Pujols y Iván Hernández, ¿Sí? que venían del Atlético de Madrid B. Sí, los Me he fichajes. enfrentado a ellos y los conocía pues de aquí de Madrid y demás. Pero el resto de juegos no conocía a nadie. La verdad que sí que era un poco partir de cero. Tampoco conocía al míster y lo que te ¿Quién digo... te sorprendió de esa plantilla, César? Pues muchísimos jugadores, ¿Sí? muchísimos. Empezando pues Iñaki Goitia, Manolo Gaspar, Nacho, Alexis Ruano, Alex Geijo, Iván Hernández, Diego Castro, el mismo Paco Esteban, Juanma. La verdad que había un equipo... Yo no tenía mucha idea, en aquella época tampoco existe como hoy en día tanta capacidad de ver vídeos con tanta facilidad, ¿no? Entonces me he intentado informar un poco de pues cómo era el Málaga B, qué jugadores tenía, pero era complicado. Y la verdad que al llegar me sorprendió para muy bien lo que te decía, el nivel futbolístico de los compañeros buenísimo, el nivel del cuerpo técnico también, y a nivel humano la verdad que fue un año espectacular con el grupo que se juntó, la verdad que hicimos muy buenas ligas. ¿Qué te aportó a ti en el plano profesional, Antonio Tapia? Pues Antonio Tapia, mi primer año en el Málaga B, quizá la consistencia, ¿no? Y el enseñarte un poco otro tipo de valores. Yo venía de la cantera del Real Madrid, que quizá los valores eran más la exigencia de ganar sí o sí, con una plantilla y unos jugadores de muchísimo nivel. Y ya de repente llegamos al Málaga B, pues claro, habiendo una plantilla con mucha calidad, tenemos chicos jóvenes, en segunda división con un reto importante de mantenernos. Y ahí Antonio pues, nos exprimió al máximo. Sí que entrenábamos muchísimo, hacíamos muchos entrenamientos de mañana y tarde, muchísimo vídeo. Era pesado, desde el punto de vista táctico no era bastante pesado, me han comentado. Antonio, sí que verdad, siendo claros, era un incordio. Sí, un par de días por semana teníamos charlas por las tardes de vídeo de hora y media, 2 horas. Aparte, para mantenernos vivos, siempre nos estaba preguntando, ¿no? No la típica charla que te pone el vídeo simplemente a verlo. Y de repente paraba y te hacía preguntas al azar. Entonces, claro, tenía que estar todo el mundo atento, ¿no? Para no perder el hilo. ¿Cómo qué? ¿Preguntas de qué estilo, César? Sí, tácticas o simplemente, pues a lo mejor un fallo defensivo, lo paraba y no solo preguntaba a un central, preguntaba a un delantero. Oye, Paco Esteban, ¿qué ves esta situación? ¿O cómo corregirías esto? Entonces así mantenía a todo el mundo siempre vivo. Y bueno, luego nos enteramos con el paso del tiempo, ¿no? Con el preparador físico Enrique, que también, pues, el hecho de ser chavales jóvenes, estando en Málaga, en cuanto hacía buen tiempo, el míster también se preocupaba mucho de por las tardes si nos íbamos a un sitio, al otro, a tomar algo, lo que sea. Y el jodido nos mantenía casi toda la semana haciendo entrenamientos mañana y tarde. Muchas tardes a lo mejor ibas al gimnasio a hacer estiramientos y hacíamos poca cosa. Pero sí que nos exprimió y nos hizo ser como profesionales. Se presentó una noche en la casa de Alex Geijo para ver si estaba por allí. Sí, yo sé que en casa de más de uno. Sí. De los que había así un poco más de rumores, ¿no? De que hay gente que salía, lógicamente siendo jóvenes, la gente sale cuando tiene un poquito de libertad y de tiempo libre. Y el míster se preocupó muchísimo, sí, de que el grupo al final estuviese lo más comprometido posible y joder, fue una buena hazaña el mantener al equipo en la segunda división. Duda. En esa 2003-2004 fuiste buque insignia del equipo que se salva más o menos de manera holgada gracias a un buen último tercio de liga. Eres de los 4
que juega más de 3.000 minutos en la plantilla y a la temporada siguiente, en diciembre, ya eres uno más, ¿no? Del primer equipo, prácticamente coincidiendo con la destitución de Goyo Manzano y el ascenso de Tapia al primer equipo. Es verdad también que por ahí se había lesionado Litos y tiraron un poco también de ti en ese sentido. Pero es que a partir de ahí subiste al primer equipo y jugaste todo en Liga, menos un partido por sanción. Yo recuerdo como aficionado que tu adaptación al primer equipo fue muy rápida, que tuviste también sintonía muy rápida con Fernando Sanz. Sí, o sea, yo venía ya de la temporada, de inicio de temporada, entrenando con el primer equipo. Ya con Gregorio Manzano, desde la pretemporada que la hice con ellos, entrenaba con el primer equipo y luego bajaba viernes y sábado con el filial a jugar. Entonces la adaptación ya con los compañeros estaba hecha, ya nos conocíamos todos. Yo aparte de eso ya tenía 24 años y ya no era un chaval, ya era un futbolista hecho y derecho. Entonces, en el momento que yo debuté en el primer equipo con Gregorio Manzano, jugué 2 partidos, lo destituyen y así que es verdad que cuando viene Tapia y le suben a él, ¿no? Pues ya empieza a confiar en mí, jugó todo y bueno, como te decía, la adaptación fue sencilla porque venía toda la temporada de entrenar con el primer equipo, nos conocíamos ya de sobra y bueno, pues no me sorprendió pues nada de lo que veía en el día a día. Y le da la vuelta al equipo como un calcetín al primer equipo, porque el equipo estaba en descenso con Manzano, hace una segunda vuelta de Champions, con Bayano como referencia, que llega en el mercado invernal y mete 9 goles. ¿Cómo se explica esa transformación del equipo que le dio Tapia? Sí, muchas veces el fútbol no tiene explicación, ¿eh? Uno mismo está dentro de un vestuario muchas veces y la simple tontería de cambiar la dinámica de que entre un entrenador nuevo hace que el equipo cambie pues, la dinámica de resultados. En este caso sí que es verdad que con Gregorio Manzano veníamos de un entrenador mucho más, de dar mucha más libertad, de dejar que el equipo se expresase más pues desde la técnica, desde intentar tener más el control del balón y ser un equipo más libre y tácticamente no tan atado. Y de repente entra Antonio, que bueno, pues mantuvo la línea del filial, pues siendo un entrenador súper exigente, con unas ideas tácticas muy claras, cada jugador salía al campo sabiendo lo que tenía que hacer. Y yo creo que nos ayudó a todos a saber en el campo, ¿no? qué tipo de equipo éramos. Y quizá con Gregorio Manzano no encontramos, quizá por la plantilla que teníamos, ese feeling con el míster y no se pudo hacer un buen año o medio año. Y sí que con Antonio encajó perfectamente con el equipo que había. La gente entendió muy bien que la situación no era la más adecuada estando abajo. Y pues lo que te decía, se cambia esa dinámica de resultados, el equipo empieza a ganar, todos parecíamos mucho mejores jugadores de lo que éramos, la gente coge confianza. Y la verdad que sí, lo que tú decías, se hizo una segunda vuelta que fue espectacular, con partidos muy, muy bonitos. Y a mí personalmente, pues el hecho de que Antonio Tapia subiese al primer equipo fue el que quizá impulsó mi carrera deportiva. Aquello, César, pudo ser de lo poco, ¿no? Que disfrutaste a nivel deportivo con el primer equipo, porque a partir de ahí el equipo va un poco cuesta abajo y sin frenos. La 2005-2006 empieza con la lesión del Gato en Balaídos, que trastoca mucho, porque era un jugador fundamental. Luego el tema de Duda, que lo apartan durante más de 4 meses por no querer renovar. Luego que echan a Tapia, se pone Manolo Hierro, que era director deportivo. Una situación muy, muy atípica, muy rara. El equipo solo logró una victoria desde noviembre hasta el final de liga. En definitiva, en ese momento el club era un poco galimatías, ¿no? Sí, al final yo creo que los clubes muchas veces el equipo es reflejo de lo que hay, de la estructura de club que hay, ¿no? Y en ese momento, pues el Málaga no está en el mejor momento económico posible. Yo desde que llego al filial es verdad que el tema de cobros venía con muchísimo retraso, tuvimos muchísimos problemas de pagos, ¿no? Y esa temporada pues se hizo mucho más palpable y bueno, pues a todos los niveles el hecho de que la estructura del club estuviese débil hace que en el día a día pues todo eso se nota, ¿no? Y se nota en muchísimas facetas que al final repercuten en el jugador, en el día a día. Lo que tú decías, que un futbolista como Duda estuviese apartado 4 meses, pues cayó muy mal en la plantilla, la lesión del Gato Romero, la Hubo situación disputas con la económica. directiva también, ¿no? También. Claro, ya era una pelea, ¿no? Había gente que al final necesitaba pues, el dinero para vivir y bueno, pues es complicado el día a día en situaciones en las que el club pues no cumple con sus pagos, no solo un mes o dos, sino venía de años anteriores, ¿no? Entonces el vestuario se notó muchísimo. Más que a nivel futbolístico, era pues la falta de unión entre directiva y equipo hizo que el propio equipo al final se rompiese y yo creo que había equipo de sobra para mantenerse por jugadores, pero a nivel institucional el club no funcionó y se notó mucho en el campo. Aquel Málaga fue el segundo peor colista de la historia de la Liga hasta ese momento, que terminó con 24 puntos en la Liga.
Un Málaga, además, que con el descenso tuvo que someterse a una reestructuración integral, empezando con la propiedad del club, que pasó a ser de la familia Sanz. Fernando Sanz en plena pretemporada en Cartaya, pasa de entrenarse con vosotros a los despachos de un día para otro. ¿Tú eso cómo lo recuerdas, César, ese cambio de Fernando Sanz, ese cambio de rol? Sí, o sea, lo veo lejano en el tiempo, no me acuerdo perfectamente de cómo se dio el día que nos enteramos, pero sí que es verdad que empezamos una pretemporada, pues ya es dentro de los problemas económicos que había, se hizo un equipo un poco más humilde, ¿no? Con jugadores un poco más de segunda división, con menos jugadores de renombre y demás, pero bueno, así con buena plantilla y con total normalidad, ¿no? Y bueno, pues de un día para otro me acuerdo que Fernando desapareció de la concentración, nadie sabía dónde estaba y bueno, nos enteramos de que iba a ser el nuevo presidente y la verdad que fue un poco shock. Sí que estuvimos ahí 4 o 5 días, pues toda la gente dentro de la pretemporada comentando, ¿no? La situación que era inesperada, porque en ningún momento Fernando, que es un tío que al final era capitán del equipo, que tenía súper buena comunicación con todo el mundo, que se preocupaba de que todo el mundo estuviese bien, estuviese pues, en óptimas condiciones para poder entrenar y en el día a día y nunca habíamos escuchado por su parte que hubiese esa posibilidad. Entonces fue la verdad que un shock para todos y bueno, pues de esas pretemporadas atípicas, ¿no? Que de repente suceden cosas que nadie espera y un cambio de rumbo en el club muy grande. Se empieza con Marco Alonso, que en paz descanse esa temporada. Luego viene Muñiz para salvar un poco la nave en una temporada en la que se sufrió mucho para lograr la permanencia en segunda. El club además tuvo que someterse a un ERE en abril de 2007, donde se incluyeron a 3 jugadores del primer equipo, el Gato Romero, Chengue Morales, Manu Sánchez. Imagino que tú y Salva Ballesta salisteis en invierno al Nastic y al Levante respectivamente un poco también para achicar aguas, ¿no? Un poco también obligados por el club. Pues fue un poco obligados por el club, por el tema de lo que te decía. Yo venía ya desde el 2003 pues con falta de pagos y tenía un sueldo tampoco alto, ¿no? Para un chico del filial. Y bueno, pues se te van acumulando al final años. Ya tenía 26 años y el equipo había dejado segunda división. También viene justo Muñiz y dejé de jugar, no estaba jugando. También el club a nivel económico, pues aunque no tiene una ficha muy alta, pero bueno, todo lo que se pudiesen ahorrar les venía bien. Y yo creo que fue una decisión sí, conjunta entre el entrenador, el club. Tenía la posibilidad de volver a jugar en primera división en un club como el Nastic, que aunque estaba colista en primera división, pero bueno, hablé con el entrenador Paco López y me dijo que iba a jugar todo lo que pudiese, siempre y cuando pues entrenase bien y compitiese bien. Y bueno, creo que fue una buena oportunidad para mí para volver un poco al mercado de primera división, siempre con pena de pues, dejar el equipo en mitad de temporada en una situación complicada como estaba el Málaga, porque siempre dentro de ese vestuario la verdad que el ambiente fue muy bueno y bueno, pues al final sí que es verdad que cada futbolista también busca un poco su futuro y por ahí pues decidí irme cedido al Nastic. ¿Cuántos años de contrato te quedaba a ti en el Málaga cuando te traspasan al Racing en 2007, César? Creo que me queda un año. Sí, Uno, ¿no? me queda un año, sí. Era el verano ese en el que Muñiz, verano 2007, arma el equipo que termina ascendiendo y que sería la base un poco del Málaga de Champions luego. Tú en principio ese verano, según he leído, ibas a ir a Inglaterra, al Ipswich, ¿no? Que estuviste allí de prueba, pero ¿qué te pasó? Sí, pues situación surrealista. A mí me han pasado cosas muy, muy curiosas en mi carrera y una de ellas fue esta. Con Muñiz, como te comentaba, cuando me marché al Nastic cedido, acabé jugando poco. En el Nastic, cuando fui para allá, a pesar de que el equipo descendió de categoría, la verdad que hice muy buena segunda vuelta con el equipo y bueno, pues tuve bastantes ofertas, entre ellas del Ipswich Town de Inglaterra. Pero lo curioso es que en aquella época los entrenadores ingleses veteranos querían que los jugadores fuesen a prueba. Se llevaba mucho el verte en directo. Y yo no entendía, ni mi representante entendía, que tuviésemos que ir a hacer una prueba cuando pues, haya vídeos. Jugador profesional con partidos en primera. Profesional, con partidos en primera que se podían conseguir los partidos sin ningún problema. Sí. Pero bueno, se negoció el contrato, se habló y antes de firmarlo el entrenador sí que quiso que jugase un partido amistoso con ellos medio tiempo. Pues al final con el presidente, con Fernando, pues estuvo de acuerdo en hacerlo, que tampoco lo entendía muy bien. Pero bueno, se hizo el acuerdo para que estuviese ahí una semana con ellos, entre que viajaba, íbamos al partido. Al club le interesaba el traspaso también, claro.
Claro, claro. Entonces al final pues se hizo con la mala suerte que nada, jugó el primer tiempo, que en principio estaba pactado que jugase solo un tiempo, y me dice el entrenador que pues, si podía jugar un poquito más, que no tenía centrales ese día para sustituirme y tal. Y seguí jugando el segundo tiempo y en un lance del juego pues me golpeo en el pie y me rompo 2 dedos del pie. Entonces, claro, con la lesión, el club se quería hacer cargo, lógicamente, del disgustado de la operación, pero yo no conocía ya al médico, no conocía a nadie, tenía contacto con el Málaga, tenía que volver también a la semana para Málaga y me volví para Málaga a operarme pues, con la confianza de los médicos al final que tiene el club, que tenía el club en ese momento, pues prefería operarme en Málaga y eso sentó mal ahí en el equipo inglés y decidieron al final pues que se rompieron las conversaciones y yo me encuentro justo pues a principio no, ya era casi finales de julio, pues con una lesión de 2 meses, con el míster Muñiz que también tenía en mente que no iba a continuar y con la lesión, o sea, fue un poco complicado encontrar solución, encontrar equipo, la verdad. Aún así te llama Marcelino, que justo llegaba al Racing tras llevar al Recre a ser equipo de revelación la temporada anterior. Tenía bastante necesidad de un central, ¿no? Porque además tú tenías para largo, tú dices 2 meses, pero yo he visto que no volviste hasta diciembre casi. Sí, o sea, el Marcelino justo me llama a los 5 o 6 días de lesionarme, me llama por teléfono, ya me había llamado el año anterior para irme al Recreativo de Huelva, pero bueno, yo preferí quedarme en el Málaga. Sí. Y me llama, me dice que va a fichar por el Racing, que quiere contar conmigo y tal, y le conté un poco la historia del pie, ¿no? Que estaba lesionado y que no podía ser. Entonces, pues nada, me dijo que lógicamente no me iba a fichar. Y nada, pues el mercado avanzó, y me acuerdo que yo pues ya daba por hecho que me iba a quedar en el Málaga, ¿no? Esta temporada, al final pues con el míster también hablé con Muñiz y entendía que bueno, que podía ser parte de la plantilla. Ajá. Pero justo faltando 2 o 3 días para el cierre de mercado, me vuelve a llamar Marcelino y me dice que cuánto me queda un poco para recuperar. Sí que es verdad que en aquellos momentos pues, me quedaba a lo mejor 3-4 semanas para volver a empezar a entrenar y deciden ficharme. Todavía iba yo con una bota de estas y con una muleta. Sí. Y me acuerdo que, pues eso, que cuando al final deciden ficharme, voy a la presentación del Racing, joder, y fue súper curioso. Era una presentación de un futbolista cojo, ¿no? La verdad que fue un poco también peculiar la llegada mía al Racing. Firmaste por 2 temporadas en el Racing, en principio proyecto para amarrar permanencia, pero llegas y te tocaron allí vivir las 2 temporadas más grandes de la historia moderna del club, ¿no? Clasificación por primera vez a Europa, que os quedaste ya a 4 puntos solo de Champions y jugaste en esa primera temporada tuya en el Racing las semifinales de Copa que caísteis ante el Getafe. ¿Se veía ya que Marcelino era entrenador top ahí? Sí. Yo tenía referencias de Marcelino muy buenas por parte de compañeros que habían estado con el Recreativo de Huelva. Y cuando voy al Racing, pues ya directamente según llegas y ves el nivel de exigencia y de entrenamientos y en aquella época todo el proceso de entrenamiento, lo moderno que era comparado con el resto de equipos en los que había estado, la verdad que te sorprende. Marcelino estaba a la última en nutrición, en tecnología para entrenar, en recuperación de jugadores, en todo. Yo según llego, bueno, yo y todos los compañeros nos hicieron bajar peso una barbaridad. Yo estaba casi toda mi carrera pesando 92, 93 kilos, a mí me hace bajar a 86. Muchos compañeros también, eso en pretemporada les hace bajar 7, 8 kilos. En aquel momento, pues, me acuerdo que en el Málaga, por ejemplo, hacían controles de grasa y demás, pero bueno, se daba mucha libertad mientras yo más o menos en un peso lógico, tenía mucha libertad, pero Marcelino era súper estricto en el peso diario. Moderno, sí. Entrenador moderno, lo que te digo, hacíamos gimnasio casi todos los días, a un ritmo de entrenamientos altísimo y tácticamente también un entrenador que me sorprendió un montón. Aprendí muchísimo con él y yo creo que justo que hay un sitio fenomenal. En Santander ese año el grupo de gente que había, pues gente con muchas ganas de trabajar, gente muy comprometida con el club también, que también en aquella época hubo problemas de pagos ahí en el Racing y bueno, se supo sobrellevar bien y la verdad que bueno, que Marcelino sí nos demostró a todos que iba a ser un entrenador de élite sin duda. Hicimos un año increíble. Si tuvieras que destacar, perdona César, a 3 jugadores de ese Racing que llevaron al equipo a esa clasificación histórica para Europa, ¿quiénes serían? Pues Toño el portero, que ¿Sí? yo lo conocía, pues también en esa época él tenía 28, 29 años, había jugado contra él ya varias veces, pero me sorprendió para muy bien. Quizá Gonzalo Colsa en el centro del campo, Aldo Dussier, también, que hicieron un año increíble. Y luego arriba, pues Jorge López, que luego estuvo en el Valencia, y Munitis.
quizá eran los jugadores que más destacaron. También estaba Garay, por ejemplo, de central. Sí, que metió goles mucho la temporada anterior, creo, ¿no? Sí. O después, sí, Bueno, fue al Madrid. Sí, era un jugador joven todavía, pues con algún error táctico y demás, pero también con muchísima proyección y muy bueno. Pero es verdad que el míster consiguió que todos los jugadores, yo también di un cambio, sobre todo por el tema este del peso, di un cambio brutal de mi rendimiento. Y yo de jugadores que habían sido rivales míos, de tenerlos como compañeros, pues al final ves que gracias al día a día del entrenamiento de Marcelino, la bajada de peso, el tenernos tan enfocados, tan metidos en el día a día, pues todo el mundo incrementó su rendimiento y la verdad, como tú decías, no nos metimos en Champions por poquito. Se hizo raro que Marcelino no siguiera para la temporada de la Europa League, vino en su lugar Muñiz, que llegaba tras subir al Málaga a primera, pero yo recuerdo que a la gente no le gustó mucho que no priorizara, ¿no?, más competición europea, que no la valorara más después de ser un hito, ¿no?, para el club. Sí, a ver, era difícil, ¿eh? La plantilla del Racing el año anterior con Marcelino la exprimió al máximo y pues los 2-3 mejores jugadores salieron del equipo, más o menos la base estaba hecha, pero tampoco éramos un equipo que tuviese calidad como para ganar los partidos solo por la calidad, éramos un equipo que ganábamos por jugar como jugábamos un poco a lo que quería Marcelino, ¿no? Y que nos tenía en ese nivel, en ese tono físico, pues al 100%. Muñiz no era ese tipo de entrenador que te tenía al 100% a nivel físico y táctico, era otro tipo de entrenador, quizá más tranquilo, más dialogante, menos exigente quizá, pero bueno, con sus ideas de también ser un equipo pues, compacto, de no correr riesgos, ser un equipo pues, difícil de batir. Creo que eso lo consiguió, pero es verdad que, bueno, que luego para competir en dos competiciones con un equipo como el nuestro, con la plantilla, que al final no era una plantilla con 25 jugadores del mismo nivel, pues era difícil el estar a dos competiciones, ¿no? Y yo creo que, bueno, se intentó en su momento rendir en las dos, pero fue difícil, era complicado. Al final, cuando juegas entre semana, luego juegas el fin de semana, al final tienes que tener una plantilla pues, con jugadores todos muy parejos, con un nivel muy parecido y quizás pues, en el Racing no lo teníamos, ¿no? Para poder competir en las dos competiciones al máximo. Yo recuerdo que os tocó un grupo complicado con el Paris Saint-Germain, con el Manchester City de Robinho, que era el primer año que lo había comprado el Jeque también en Manchester City, o sea que no tuvo que ser fácil eso. También Muñiz, César, yo recuerdo que fue quien sacó a Canales, ¿no? ¿Puede ser? Sí. O sea, Canales ya venía entrenando con Marcelino también con nosotros de vez en cuando. Sí. Pero es con Muñiz con el que quizás pues, tiene más minutos en el Racing, le empieza a jugar más y bueno, pues se expone a nivel público, ¿no? La verdad que bueno, en eso el míster fue valiente de ponerle, era un chico con muchísima calidad, muy joven todavía, pero sí que vio en él ese talento, ¿no? Que luego se ha visto que tenía Canales y fue valiente el míster en ponerlo. En febrero del 2009, César, a 4 meses escasos de finalizar tu contrato con el Racing, te traspasan por 2 millones al Rubin Kazán, que firmas por 3 temporadas. Justo el Rubin Kazán había ganado su primera liga y que por primera vez iba a jugar la Champions. Pondrían mucha pasta y entiendo también para el traspaso, para el contrato. Fue imposible decir que no, ¿no? A ese movimiento. Pues a ver, a mí me costó marchar fuera de España. Yo tenía la ilusión de conseguir en España pues, mayores retos, objetivos, jugar en equipos mejores, ¿no? Ya el año de Marcelino, después de temporada, pues me surgieron bastantes ofertas también de equipos extranjeros, sobre todo, de equipos de Turquía, otros equipos de Rusia también, y me lo pensé, pero al final decidí quedarme en España. Y bueno, pues ahí en este febrero, como te decía, el Racing también venía de una época de impagos, no estábamos cobrando bien, yo también venía del Málaga y bueno, tenía 29 años. Prácticamente miraba mi cuenta bancaria y tampoco tenía pues ahí un colchón para estar tranquilo y como tú dices, la oportunidad de un equipo en el que el salario pues es estratosférico, la posibilidad de jugar Champions, al final cambiar de mercado, pues la edad que tenía, que también entendía que ya en España era difícil dar un salto a un equipo mejor, pues creo que se dieron las condiciones perfectas, ¿no? para tomar la decisión y a pesar de un poco del miedo que te entra, ¿no? De ir a un país con una cultura tan diferente como es Rusia, pues al final me decidí y bueno, creo que hay que hacerte. ¿Qué recuerdas desde un punto de vista más personal que profesional esa adaptación, esos primeros días en Kazán cuando llega, César?
Pues, a ver, yo soy una persona que por suerte, más o menos he sido capaz de adaptarme a, pues, a vestuarios, a equipos y demás sin muchos problemas. ¿Tú fuiste con familia allí, César? ¿Fuiste solo o cómo fuiste? En aquel momento no estaba casado, estaba con mi actual mujer, con mi pareja, pero bueno, el primer mes y medio, hasta que encontré casa y me situé, me fui solo. Pero bueno, ahí la verdad que también fue igual que te contaba, que cuando llegué al Málaga B, ¿no? Nos encontramos con un vestuario espectacular y yo el cambio ese de Castilla, salir de un sitio como el Real Madrid, el primer paso que das siempre es difícil y en el Málaga B pues no me costó nada darlo porque me adapté rapidísimo. Pues en Rusia fue un poco parecido. Uno va con el miedo de decir, joder, salgo de España, irme a un país que no conozco, una cultura que no conozco y el proceso de adaptación fue muy fácil gracias a la gente que había en el vestuario. Aparte que había 4 o 5 compañeros que hablaban español, sudamericanos, que me lo pusieron muy fácil. Hay un preparador físico que era español, es de Santander, un chico de Santander. Y luego el resto de compañeros, mucha gente extranjera de muchos países que no eran rusos y demás. Y sobre todo el ambiente que había en el equipo, pues te hace al final, a pesar de que la barrera del idioma al principio es pues, insalvable, ¿no? Y te cuesta comunicarte, pero al final tú notas en la gente pues, las ganas que tienen de hacerte parte del equipo, de hacerte sentir uno más, de ayudarte en lo que necesitases. Y la verdad que desde el minuto 1, pues tanto la gente del equipo como la gente que rodea al club en Kazán, pues fue espectacular y no me costó mucho. Me costó más a lo mejor a nivel deportivo el encontrarle la chicha, la salsa a la liga rusa, ¿no? Que era una liga, pues cuando hace frío, sobre todo con los estadios más vacíos y con mucho menos ambiente, que a nivel personal, que lo que te digo, la adaptación más o menos, quitando el idioma, que es lo que más te cuesta, no se me hizo difícil al final, gracias a los compañeros que tuve. En esa primera temporada en el Rubin Kazán jugáis la Champions en un grupo con el Barça, que era vigente campeón, con el Inter, que fue campeón en esa edición de la Champions, el Inter de Mourinho, y con el Dinamo de Kiev. Ganasteis, he visto, en el Camp Nou al Barça de Guardiola. Fácilmente pudo ser la victoria más importante de la historia del club, ¿no? Sí, sin duda, sin duda. Sí. Luego más adelante conseguimos eliminar al Atlético de Madrid de Europa League, sí. Conseguimos un par de empates más con el Barcelona, alguna victoria así importante también a nivel europeo, pero sí que conseguir la victoria en el campo del Barcelona en un partido de Champions, la verdad que se celebró en toda Rusia y bueno, también nosotros como futbolistas, el hecho de jugar un partido de Champions, aparte ese Barcelona venía de no perder en casa hacía año y medio, que no perdía un partido no solo de Champions, sino de Liga también. Sí, oficial. Y bueno, a pesar de que éramos un equipo desconocido, un equipo pequeño, pero bueno, demostramos que teníamos un muy buen equipo en esa temporada. ¿A ti te tocó en ese partido bailar con Ibra? ¿Te dio mucho la lata o no? Sí, a ver, equipos del nivel del Real Madrid, pues Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, cualquier jugador que tiene, pues te encordia, te lo hace difícil. Y en este caso, pues Ibrahimovic, imagínate, pues te pone las cosas muy difíciles. Sí que verdad que jugando contra equipos como el Barcelona también juegas tan replegado muchas veces que tampoco interactúas en situaciones a lo mejor de poner largos, de duelos individuales, para estar más protegido. Sí que verdad que son partidos en los que no te enfrentas con tu delantero como contra otros equipos quizá, pero bueno, sí que es verdad que pues, los movimientos que tienen, cualquier control que hacen o cualquier situación con el balón dentro del área, pues sabes que están concentrados al máximo y te exigen siempre pues, tu 100% y aun con tu 100% no eres capaz de pararle, ya ves tú. Fue una aparición, ¿no? Aquel Rubin en el fútbol ruso, ganando las ligas de 2008 y 2009. Se impuso un poco durante 2 temporadas al dominio histórico de los clubes de Moscú, al Sparta, al CSKA, al Lokomotiv o al propio Zenit de San Petersburgo. ¿Cómo se logró aquello en cuanto a proyecto? Ajá. Pues yo cuando llego al Rubin Kazán, económicamente quizás éramos el 6º o 7º equipo con mayor presupuesto, o sea, no éramos de los equipos más grandes, pero el entrenador que teníamos era un poco estilo Antonio Tapia. Tácticamente pesado hasta extenuación, de ver vídeos, de estar encima del jugador y al final el equipo funcionaba como un reloj. Dentro del campo teníamos 13-14 futbolistas muy buenos, el resto del equipo quizá bajaba un poco de nivel, pero teníamos 13-14 futbolistas muy buenos y bueno, el año siguiente luego se incorporaron también ya jugadores que completaron la plantilla para hacer una plantilla más extensa. Los primeros 2 años allí, ¿no? Estuvo Rondón, estuvo Nelson Valdés, Pablo Orbaiz, Iván Marcano. Futbolistas extranjeros muy buenos. Chori Domínguez también estuvo por allí, ¿no? Chori Domínguez también, sí. Mis primeros 2 años, quizás, a nivel económico, es un equipo de nivel medio
y luego sí que a partir del segundo año hubo una gran inversión por parte del gobierno de ahí de la República de Tatarstan, y pasamos a ser a lo mejor el tercer o cuarto equipo con más presupuesto, y ya se empezaron a hacer fichajes pues, como el de Rondón, Nelson Valdés, jugadores muy importantes. Quizá a nivel deportivo también el resto de equipos hicieron inversiones también muy fuertes. Fue una época muy fuerte del fútbol ruso. Me acuerdo que en el Anji, por ejemplo, de Makhachkala llegó Roberto Carlos, Samuel Eto'o. Sí. Eso duró poco, ¿no? Eso duró 1 o 2 años, no duró más, ¿no? Ese proyecto. El del Anji sí, duró 2 o 3 años. Sí, ya se cansó. La persona que ponía el dinero dijo que no ponía más y desapareció. Y el fútbol ruso tuvo un esplendor ahí de 4 o 5 años que se pagó mucho dinero. En nuestro equipo también pues, se hicieron plantillas muy interesantes y muy buenas en Europa League. Con el Rubin también recuerdo la temporada que eliminamos al Atlético de Madrid, que se hizo también al Levante. Con el Chelsea estuvimos a punto de eliminarle, que luego fue el campeón. Cuartos de final, sí. Cuartos de final y joder, a nivel europeo pues hemos tenido años también de muy buen rendimiento. Hablabas de ese Antonio Tapia ruso, imagino yo que te refiere a Kurban Berdiev, ¿no? Exactamente. Que fue posiblemente la figura más clave, ¿no?, de tu etapa en Rusia, porque tanto el tiempo que estuviste en el Rubin como los 2 años que te marcha al Rostov, estás con él, ¿no? Puede ser la persona más importante durante tu trayectoria en el fútbol ruso, ¿no? Sí, sin duda, sí. En Rusia, pues él fue quien me vio, quien me fichó y decidió pues, que era un jugador válido para su equipo. Y luego, estando con él, pues ha sido el entrenador que quizá que más ha apostado por mí junto con Antonio Tapia, ¿no? Que pidió también darme la oportunidad. Y con este entrenador, con Kurban Berdiev, pues sí, al final estuve en el Rubin mucho tiempo. Luego él se fue del club, estuve 1 año y medio, 2 años en el Rubin Kazán con otro entrenador. Él volvió a fichar por un equipo ruso, hizo todo lo posible para que siguiese allí. Y bueno, pues yo ya con 35 o 36 años ya había planteado el volverme a España. Tenía ofertas de equipos también de primera división para volver y demás. Y hice de la maga un par de veces de intentarlo. Pero el jodido se venía aquí a España, se entrevistaba con mi mujer, se entrevistaba conmigo y bueno, al final ese cariño y esa fuerza que hacía para que yo continuase siempre en sus proyectos, pues siempre era un incentivo, ¿no? Para al final corresponder ese afecto que me tenía él, pues se lo correspondía yo y al final pues alargué mi carrera un montonazo. Oye, ¿nunca surgió César siendo un futbolista de tanto pozo en la Liga Rusa, en un equipo puntero en esa época, y no habiendo jugado con la selección española, nacionalizarte ruso, jugar con esa selección? La verdad es que nunca me lo propusieron, ¿no? La verdad ¿No? que no. Porque Rusia también es una selección que tiene historia de nacionalizar jugadores de fuera. Algún brasileño, sí, creo. Sobre todo brasileño, sí. Sí, pero tampoco mucho más. Yo creo que si hubiese llegado a lo mejor más joven a la competición, a lo mejor pues con la trayectoria más larga, estando en Rusia y tal, a lo mejor igual sí hubiese podido valorar. Pero es verdad que nunca se me ofreció. Llegaste al Rubin, César, en febrero del 2009, firmando un contrato de 3 temporadas. Al final juegas allí 6, te va 2 al Rostov y vuelves al Rubin para retirarte en febrero del 19 con 39 años, capitán, y dejando 255 partidos jugados en el club. Al final, en total, 10 años en activo en Rusia, pero no contento con eso, una vez retirado te quedaste allí como 4 años más, hasta febrero del 23 como jefe de scouting del club. Si las fechas me cuadran bien, César, lo mismo me equivoco, ¿se puede decir que a Kvaratskhelia lo descubres tú o no? Sí. O sea, no lo he yo personalmente, pero sí que estoy yo dentro del grupo de scout, ¿no? En el que estábamos trabajando en esa época en el Rubin. Lo valoró uno de los compañeros y bueno, lo estuvimos observando. Estaba en el Lokomotiv de Moscú, jugó muy poquito y decidimos ficharlo para el Rubin Kazán. Y sí que es verdad que te lo juro, el primer día que lo vimos entrenar en persona, que vino con nosotros y lo ves en el campo y dijimos todos, este chico va a ser carne de traspaso, porque físicamente era mucho mejor de lo que se veía en vídeos. Él venía de jugar en el Lokomotiv ratitos pequeños y tampoco lo conocíamos tanto, sí que se le veía ya que tenía buenas condiciones, pero ya en el momento que lo ves entrenar un día, ya dijimos todos, este va a ser carne de traspaso en 1 año, en 2 años seguro, y al final se cumplieron las expectativas con él, sí. Con la etapa de jefe de scout al final, fueron 14 años en total en Rusia. A nivel personal, familiar, ¿qué supuso todo ese tiempo lejos de la familia, César? A ver, por una parte agradecer un montón a mi mujer, ¿no? El esfuerzo que ha hecho 2 años que estuvimos en Rusia, porque al final ella pues, venía, es una competición
que por el frío siempre en invierno para 3-4 meses, el equipo se va de pretemporada pues, a Turquía, España y demás, y es una competición muy peculiar en la que al final las familias pues no compartes tanto tiempo en el día a día, hay mucho tiempo que estamos en concentraciones fuera de Rusia y pues, lejos de la familia y por ahí pues no es sencillo, ¿no? Luego a nivel, pues el hecho de estar en Rusia me ayudó a estar más tiempo en España. Porque en España, por ejemplo, como no hay tantos parones, pues al final tú estás compitiendo pues, cuando estás en Santander o en Málaga y no me daba tiempo estar por Madrid, ¿no? Sin embargo, en Rusia había un montón de parones por selecciones y además pues parones por el clima y demás y te permitía pues a lo mejor hacer pretemporadas de 15 días, te dejaban 5 o 6 días libres si venías a España. Y el tiempo que estuve en Rusia, la verdad que se hacía a nivel personal casi hasta más cómodo porque cada 2-3 meses tenías a lo mejor 5 o 6 días para poder estar con tus amigos o con tu familia por aquí, por España. Luego ya he hecho lo que te digo a nivel familiar con mis hijos o mi mujer era más engorroso porque al final, pues eso, ellos tenían que estar yendo y viniendo mucho en avión y tal, pero bueno, al final lo supieron llevar. El tema de la guerra, te quería preguntar un poco, ¿cómo te pilló? Empezó en 2022, ya en los últimos años tuyos allí ya como jefe de scout, ¿cómo lo viviste? Yo, el tiempo que está como jefe de scout, yo tenía como base España, ¿no? Y cada mes viajaba 5 o 6 días a Kazán para tener reuniones con el cuerpo técnico, con el director deportivo y demás. Entonces sí que es verdad que, aunque no vivía allí, pero era muy frecuente el ir y venir y, como comentábamos, ¿no? Después de tantos años en Rusia, aparte de en lo deportivo, pues he hecho muchísimos amigos de Kazán, de Rostov, gente alejada del fútbol, ¿no? Que al final pues son amigos míos. Y la verdad que cuando comienza la guerra pues es un shock para todos. Yo ya me sentía en esa época medio ruso, ¿no? Al final, después de estar tantos años trabajando allí, conociendo tanta gente, hablando el idioma, pues te afecta bastante y los inicios sobre todo fueron complicados como cualquier guerra, porque no tiene sentido hoy en día que haya guerras, ¿no? Pero mucho más cuando te afecta pues en gente que tú conoces y que tenía amigos que estaban cagados literalmente porque era posible que le llamasen para irse a filas. Sí que se palpaba en el ambiente muchísimo nerviosismo, muchísima tensión. Pues eso, la liga se paró, los clubes, no solo los jugadores o los que trabajamos en el club, en las ciudades enteras estaba todo el mundo pues como paralizado durante un tiempo, ¿no? Hasta que pasaron 5 o 6 meses y se normalizó la situación y luego pues parece sorprendente, ¿no? Pero todo lo contrario, una vez que pasaron 5 o 6 meses ibas por la ciudad y viajabas a Rusia y parecía que no pasaba nada, ¿no? Pues se pasó del miedo absoluto y del shock de comenzar una guerra y el miedo de la gente un poco de saber si va a involucrar territorio ruso también, de repente a volver a hacer vida normal. También es verdad que bueno, la vida al final, las decisiones de los políticos afectan a los ciudadanos, pero la gente de la calle tiene que vivir el día a día y su vida también de manera normal. Y es curioso cómo la capacidad de adaptación de la gente, ¿no? a una situación así de conflicto pues se superó. Cuando ibas por la calle en 5 o 6 meses se vio otra vez total normalidad. Y vivirá también el fútbol un momento de depresión, ¿no? Con esa exclusión de las competiciones internacionales. ¿En qué momento está ahora mismo el fútbol ruso, César? Pues sí, habrá que pagar un bajón muy grande en inversión. Casi todos los clubes al final los sostienen pues compañías de mucho poder, compañías que a nivel económico pues han pegado un gran bajón y también hay muchos equipos que los sostienen los gobiernos de las ciudades que también pues han hecho inversiones en muchísimas otras cosas relacionadas con la guerra, ¿no? Que al final conlleva mucho gasto y a nivel deportivo los equipos han pegado bastante bajón en cuanto a salarios, se paga mucho menos. A nivel de infraestructuras pues no se ha podido crecer. El fútbol ruso, pues desde que yo llegué a 2009 hasta 2022-23, pues joder, ha hecho un crecimiento brutal a nivel de instalaciones, a nivel de metodología. Muchísimos equipos ya estaban pues contratando gente de fuera para llevar la metodología de sus academias y demás, y todo esto ha supuesto un frenazo para el fútbol ruso muy grande. La verdad que yo sigo en contacto con el director deportivo del Rubin Kazán y se les hace complicado hasta fichar jugadores. Claro. Ya poquito a poco como que se va calmando un poco la situación, ¿no? Pero sí que llegó un punto que prácticamente pues, los jugadores europeos descartaban ir a Rusia y quitando pues, jugadores sudamericanos desconocidos o jugadores africanos, jugadores extranjeros no querían saber nada, ¿no? de aparecer por allí.
También jugadores rusos así de nueva hornada, tampoco pensando yo que no han salido mucho últimamente como pudieron salir en su día los Arshavin, los Pavlyuchenko, toda esta gente, últimamente han salido menos, ¿no? Sí, pasa que, o sea, sigue habiendo talento. Creo que hay más Ujú. talento joven ruso ahora que hace unos Ah, sí. años, pero lo que Ujú. pasa es que no se exponen a competiciones Claro. europeas. Entonces no se les puede Ujú. ver competir fuera Ujú. de su campeonato, y yo creo que eso influye negativamente muchísimo pues a que los clubes, al final, también pasa que en la liga rusa, también cuando estaba yo, hay un límite de extranjeros, ¿no? Entonces, Ujú. por ejemplo, en el campo, antes tenía que haber sí o sí ocho rusos. Ahora en las Ujú. plantillas tiene que haber un mínimo de jugadores rusos. Entonces, el jugador ruso bueno está Ujú. muy bien pagado. Entonces, Sí. también para el jugador ruso es difícil salir de la liga rusa si no es simplemente por ambición deportiva, Ujú. porque a nivel salario sí que es verdad que los jugadores de CSKA de Moscú, Spartak o Zenit están cobrando 2, 3, Ujú. 4 millones de euros. Y Ujú. aquí en España quizá equipos que pueden arriesgar a ficharles, pues les ofrecen mucho menos Ujú. salario Mucho menos. que lo que tienen. Y aparte yo Ujú. creo que eso, que el hecho de no estar expuestos a competiciones europeas les influye negativamente para no puedes un poco ver, ¿no? Cómo juegan con el resto de Ujú. competiciones europeas. ¿Qué de tu vida ahora, César? ¿Cómo orientas tu nueva etapa? Pues al final conoces tanta gente del mundo del fútbol que te van surgiendo Ujú. siempre situaciones no sé, relacionadas con el fútbol, ¿no? Yo, después de dejar el trabajo en el Rubin Kazán, estuve colaborando con el Sochi también durante 6 Ujú. meses, al final haciendo informes de rivales, haciendo también informes como scout para ellos. Durante el tiempo también me estuve formando como entrenador, tengo la Ujú. licencia UEFA Pro, estuve también pues, en el Rayo Majadahonda con infantiles entrenando también Ujú. en el Móstoles Club de Fútbol de Preferente, haciendo mis primeros pasos como entrenador, ¿no? Que de momento lo tengo aparcado, pero no lo descarto en el Sí. futuro. Y bueno, pues sí que soy una persona muy inquieta en cuanto a formación. También mis últimos años como futbolista ya le hice mucho hincapié en formarme a Ujú. nivel pues, financiero, económico, porque pues, al final los jugadores vamos haciendo con un patrimonio, ¿no? Y una vez que acaba tu carrera se corta pues ese grifo, ¿no? de ingresos, y tienes que Ujú. saber un poco pues, lidiar con el día a día de ese dinero, de crear rentabilidad para poder al final seguir teniendo un nivel de vida aceptable. Y por ahí pues también consumo mucho tiempo de mi día a día pues, en cursos de formación financiera. Al final también de dirección deportiva hice un curso el año pasado Sí. aquí en la Comunidad de Madrid, también para hacer formación. Y también justo ahora en el mes de junio coincide que entré como inversor en el Conquense. Estuve trabajando como director deportivo durante 3 meses, pero bueno, luego por un poco problema de relación entre los 4 o Ujú. 5 inversores que entramos en el equipo, bueno, se había creado una estructura de trabajo que al final no se cumplió, y situaciones Ujú. que se han dado, me salió de la inversión. Pero bueno, se van dando siempre situaciones en las que surgen siempre posibilidades de Ujú. trabajo, te van ofreciendo pues opciones pues eso, de poder entrenar un equipo, de poder ser director deportivo de otro, y pues siempre en contacto sobre todo con gente de fútbol para no perder esa, esa rueda, ¿no? Del fútbol de contactos. Desde España, ¿te resultará ya más fácil, ¿no? Seguir al Málaga? ¿Lo sigues? ¿Cómo lo ves? Pues mira, he estado, lo que te decía, con el tema de la dirección deportiva del Conquense, he estado los Mm. últimos 4 meses a tope, porque cogimos el club prácticamente de estar a punto de desaparecer. No Sí. teníamos jugadores y hemos tenido que hacer una plantilla completamente entera. He estado 4 meses viendo primera ref, segunda ref y tercera ref Ujú. a tope. Y ahora hace más o menos un mes que me salí del Conquense, y estoy retomando un poco ahora pues Sí. eso, la segunda división, la primera división, que lo tenía un poquito olvidado. Ujú. Y bueno, el Málaga sí que es verdad que no lo he visto jugar este año, no he tenido la Ujú. oportunidad de verlo, pero bueno, sí que, joder, por historia, por afición, por club, por amor de esa ciudad al fútbol, yo creo que el club tarde o temprano va a volver a estar en primera división, y la ciudad de Málaga va a poder disfrutar del fútbol. Estoy convencido, porque al final en esa ciudad se palpa Ujú. ese amor al fútbol. ¿Has vuelto mucho por Málaga últimamente? ¿O suele ir? A Málaga capital Sí. suelo ir. Me Ujú. gusta mucho la zona de Marbella, Estepona. Pues al Sí. final, para esos meses a lo mejor de marzo, abril, cuando los niños tienen vacaciones en el colegio, pues poder Semana Santa y demás acercarnos por allí. ¿Pero Y tenéis casa siempre, allí? No, ¿no? no, sí que compré Ah. en su día casa, pero bueno, cuando me marché a Ya. Rusia la Ujú. vendí. No,
la mantengo, Sí. pero sí que, joder, al final ese sol de Málaga, esa cultura, esa alegría que se tiene cuando estás por allí, sí que sí, siempre, 1 o 2 veces al año, siempre cogemos una semanita o 2 para estar por allí, que nos encanta. Genial. Vamos a terminar, César, rápido con un test rapidito de preguntas cortas, respuestas cortas, si puede ser, ¿vale? Vale, venga. Vamos a ver. ¿Campero o espeto? Respeto. ¿Cuál es tu rincón favorito de Málaga? El centro de la ciudad, calle Larios y alrededores. ¿El mayor capricho que te hayas dado nunca? El capricho que me he dado nunca. Ujú. A lo mejor un coche. Las 3 personas de fútbol más determinantes de tu carrera. Siempre cuando este tipo de test me resulta difícil por no ser egoísta, ¿no? De nombrar solo a Elegir. 3, pero quizá pues Antonio Tapia, Marcelino y Curvan Verdiez. Ajá. Referente futbolístico de juventud en tu posición. Creo que me las has comentado antes, ¿no? Fernando Hierro, sí. Fernando Hierro y Manuel Sanchís. Si pudieras deshacer una decisión deportiva en tu carrera, ¿cuál sería, si tuviera alguna? Yo creo que ninguna. He sido muy afortunado de poder disfrutar muchísimo del fútbol. Creo que es una profesión, joder, única en el mundo. No me costó dar el paso de dejar de jugar al fútbol, porque ya lo tenía en mente desde hacía tiempo y sabía que es un paso que se tiene que dar, pero sí que el día a día ese del vestuario, del equipo, del compromiso que se tiene, se echa un montón de menos y es una profesión fabulosa. Lo he disfrutado muchísimo y la verdad que, bueno, he pasado situaciones buenas, situaciones malas. Cuando fichas por un equipo o por otro, pues a veces te puedes equivocar, pero bueno, lo he pasado tan bien y he disfrutado tanto que creo que no ha habido ninguna decisión que haya sido mala o que cambiaría. Ajá. ¿Estadio favorito en el que hayas jugado pero que no haya sido el tuyo? San Mamés, el antiguo San Mamés. ¿Club favorito de infancia? Creo que está claro, ¿no? Sí, Real Madrid. ¿Tu mejor amigo dentro del fútbol quién es, César? Rubén Pulido. Rubén Pulido. Sí. Y por último, de 0 a 10, ¿qué nota media le pones a tu carrera como futbolista? Un 7. Está bien, un notable. Sí. Creo que soy un futbolista muy regular, que no ha hecho grandes actuaciones ni malísimas actuaciones y siempre he sabido mantenerme un poco ahí con un rendimiento óptimo. Sí. Y creo que siempre me he entregado en el campo cuando he salido, en los entrenamientos y sí, al final un 7 le doy. Pues muchísimas gracias, César. Ha sido un placer verte después de tanto tiempo, que te va bien, que estás contento con tus proyectos y que te va bien la vida en general. Muy bien, Borja, un placer estar contigo y nada, desearte todo lo mejor con tu podcast. La verdad que cuando me contactaste, pues he estado viendo entrevistas que has hecho en el canal y la verdad que para la gente de Málaga debe ser un espectáculo poder tener en el día a día pues, conversaciones tan chulas con tantas leyendas, ¿no? Y nada, te animo a que sigas haciéndolo y muchísima suerte también a ti a nivel profesional y personal. Muchísimas gracias, César. Encantado. Ha sido un gusto, ¿eh? Venga, un abrazo, muchas gracias. Chao, gracias. Chao.